trata de sacar un día y lamentarse solamente, de golpearse el pecho. Se trata de verdad de no comer carne por 40 días. De nuestra cultura viene que un día como hoy es un día de lloro, lamento, es un día donde la gente no come, la gente ayuna, la gente inclusive no habla. En algunos lugares de mi país ni siquiera habla la gente. Mucha gente no se baña en los ríos. En serio, no se baña, así como les estoy diciendo. Cosa que a veces no conviene. Sí, se vuelve pescado el que se mete al río un Viernes Santo, pues un día santo. Hermanos, pero una vez que conocemos al Señor, debemos darle sentido a las cosas como son. Sentido espiritual. La historia de la crucifixión, la primera vez que la vi yo era un muchacho, y fue a través de una película de la Pasión de Cristo que de alguna manera nunca había visto un sufrimiento tan grande, y sabía que era verdad, no era una película de ficción, sino era tratando de proyectar a través de la actuación ese sufrimiento que él tuvo en la cruz. Y me dio mucha pena, mis lágrimas corrieron por mis ojos, y dije, wow, qué triste, fue injusta, fue cruel, fue dolorosa, fue indignante. Lo crucificaron, y muerte de cruz, o sea, en una cruz colgado. Yo decía, wow, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios murió siendo él inocente? Vamos a buscar nuestras Biblias en Marcos capítulo 15 y vamos a ver esta historia. Y estaba mirando de qué evangelio lo iba a tomar, y Marcos da muy buenos detalles. Es muy larga, vamos a tomar la mitad y vamos desarrollando desde el principio en otros pasajes para caer, hermanos, en lo que él quería que sepamos de la crucifixión de Cristo Jesús. Marcos 15 del 21 en adelante, vamos a detenernos en el versículo 38. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los iniquios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús,
dando una gran voz, expiró. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Padre Celestial, qué tremenda lectura, Señor. Te agradecemos que hayas inspirado a este escritor a través del Espíritu Santo para que nos dé esta información tan valiosa, tan espiritual, para que entendamos y comprendamos de qué se trata la muerte de Cristo. Queremos, Señor, no verlo solamente con la pena y el dolor físico humano, sino con el trasfondo espiritual de todo este acontecimiento, y que sea guardado en nuestros corazones para siempre, y que sea, Señor, un motivo de seguir adelante, buscando tu rostro, entendiendo quiénes somos, dándonos identidad, y sobre todo, Padre, que abramos nuestra boca y anunciemos tu muerte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El rey murió por ti. ¿Por quién murió el rey? Por ti. Dígalo otra vez. ¿Por quién murió el rey? Por mí. Jesús murió por mí. Hermanos, el evangelio no consiste en lo que usted y yo pudimos haber hecho, en lo que hicimos nosotros. No se trata de eso. Por favor, sáquese la cabeza de que usted vino de una familia cristiana, usted hace tal cosa, usted sirve al Señor. No. El evangelio se trata de algo que Jesús hizo, que el rey hizo por ti y por mí. Eso fue que murió en una cruz del Calvario. El precio de nuestros pecados, hermano, tuvo un costo. La salvación es gratis. Dios te salva por medio de la fe. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero al Hijo de Dios le costó todo. Y desde el principio de esta narración, desde antes, el capítulo 14, donde vamos a ir, desde allí comienza el Señor Jesucristo a hacer una caminata de dolor, un trayecto de angustia hasta llegar a la muerte. Desde el capítulo 14, versículo 34, si quieren vayan allá, cuando estaba allá en Getsemaní, donde sabía lo que le había de acontecer. En el versículo 34, él confesó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús comenzó un trayecto por ti y por mí de dolor, de tristeza, con la finalidad de salvarnos. Oh, hermanos, no tengamos en poco la muerte de Cristo. Siguiendo adelante con la lectura del mismo capítulo 14, podemos ver cómo desde el 66 Pedro lo niega, comienza a ser herido aún por los suyos, abandonado, mal enjuiciado por los gobernantes, sentenciado a la muerte y cambiado por un delincuente público llamado Barrabás. El versículo 11 dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. El versículo 14 de capítulo 14, perdón, capítulo 15, versículo 11. Vi el 14 a cada lado, pensé que era el mismo. Jesús comenzó una caminata de sufrimiento. En el versículo 13 del capítulo 15 dice: y ellos volvieron a dar voces diciendo que, hermanos, crucifícale. Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Queriendo Pilato satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hermanos, recibió el rechazo a voces, fue menospreciado públicamente, a pesar de que nunca había hecho un pecado. Él fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Jesús no merecía la muerte.
que le propiciaron en aquel día. Una de las cosas que llama la atención a mi corazón y cómo aguantó tanto el Señor. En el versículo 17 decíamos la semana pasada: Él es el Rey que viene, Él es el Rey que vino para salvarnos. Él es el Rey, y muchos decían: Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y mira la burla tan grande en el versículo 17: le vistieron de púrpura como un rey, y poniendo una corona, pero la corona, una corona de oro, era una corona de espinas, para quebrarlo, para burlarse. Tú no eres rey, tú no eres nadie. Salve, Rey de los judíos. Después de haberle carnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Qué dolor, qué escarnio más grande. Y llegaron hasta escupirlo. Cuando yo estaba estudiando esto, y cada vez que leía y estudiaba y profundizaba, podía imaginarme el evento desde el Getsemaní. Yo, wow, ¿qué había en el corazón de Cristo? ¿Cómo fue posible? Humanamente hablando es difícil. Imagínese usted dando su vida por un grupo de perdidos, de perversos, y luego te exaltan en la entrada triunfal y al final te ponen una corona de espinas, haciendo burla de ti. Y una de ellas, de las cosas que hicieron, fue escupirle. Escupieron, dieron de abofetadas. ¿Qué hace usted cuando escupe a alguien? ¿Qué es lo que usted quiere? Cuando usted escupe, es algo que usted desecha, es algo que usted menosprecia, algo que usted no se quiere tragar. A veces usted, ¿qué hace? Usted ve algo o se come algo, escupe, no lo quiere dentro de su sistema. Y es un poco grotesco lo que estoy diciendo, pero Jesús le decía: el que no come mi carne y bebe mi sangre no heredará el reino de los cielos. Y representaba esto. Ellos no querían al Rey que fue enviado, ellos no querían a Jesús en su sistema, ellos no querían a Jesús como su Salvador, como se les prometió en Zacarías 9:9, que un Rey iba a venir a salvarlos. En el versículo 21 y 22 de nuestro texto decía: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Lo pasearon por toda la ciudad para que vieran y sea de ejemplo de que se oponía a la autoridad romana o a la autoridad religiosa de aquellos días. Iba a pasar lo mismo. Uno de los comentarios que escuché era que estos hermanos, Alejandro y Rufo, pertenecían a la iglesia y era como mandando un metamensaje. Lo llevaron a este lugar, el Gólgota. El Gólgota era un lugar donde estaba apartado de la ciudad. Era un lugar que estaba distanciado, porque ni siquiera lo vieron digno de morir dentro de ella. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 13 y 14, somos incitados también nosotros a ir fuera, incitados para, al igual que Jesús, entender que no somos del mundo y que somos menospreciados aquí. No se cree, hermano, que el nombre cristiano es algo para usted lucirse. A veces hay lugares que uno se confunde, lo tratan bien porque es cristiano. Hermano, si el mundo aborreció a Cristo, el mundo también nos va a aborrecer a nosotros. No se sienta cómodo en este mundo. Este mundo nos aborrece porque aborreció a nuestro Señor. Ya que en Hebreos 13 y 14 dice: salgamos, ¿qué dice? Salgamos pues a Él
fuera del campamento, llevando su vituperio, su vergüenza, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No pongamos la vista en este mundo, amados hermanos. Salgamos afuera. Sí, coja su vergüenza, porque eso es lo que nos queda a nosotros, ser patito feo de la fiesta. Esto es un llamado a permanecer confiando en Cristo como valientes a pesar del reproche, a pesar del sufrimiento y de las tribulaciones que vamos a pasar en este mundo. ¿Sabes qué? Usted y yo vamos a sufrir. ¿Está usted sufriendo? Ahora mismo hay una situación que te tiene agobiado. Mira a Cristo. Hay uno que me gusta mucho. Si te sientes débil, confundido, mira a Cristo, mira a Cristo. Está diciendo, acuérdate que quien tú seguiste fue muerto en una cruz, fue avergonzado, fue escupido, fue escarnecido, fue golpeado, fue maltratado. ¿Por qué a veces nos quejamos tanto? Anímese. Eso es lo que dice aquí Hebreos. Salgamos, nosotros no somos de aquí, hermanos. Me da mucha pena porque hay creyentes que quieren vivir con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. De hecho, no quieren, la idea del cielo no les gusta mucho porque se siente que están disfrutando demasiado en esta tierra. Hermanos, somos llamados fuera. Cristo fuera. El Gólgota era un lugar que realmente parecía, era como un lugar que tenía una forma, como un montecito que tenía la forma de un cráneo, una calavera. Por eso le decían así: sácalo, fuera. Hemos estado hablando en Colosenses, Dios nos ha estado hablando acerca de, como creyentes, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, si se acuerdan, hermanos, capítulo 3, el apóstol mismo Pablo le habla a la iglesia: óyeme, nosotros debemos amarnos unos a otros, pero de que vienen tribulaciones, vienen dificultades. 1 Tesalónica capítulo 3. Y eso es una carta que nos ha hablado bastante como iglesia. Me gustaría en un momento dado predicarla un domingo, porque a veces no llegan todos y son temas que se están sacando acerca de estos últimos tiempos. Esta carta está preparada para no solamente la muerte, sino presentar a la iglesia la venida de Cristo para que ellos se preparen. En el versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Usted está puesto para sufrir. Su Señor sufrió. Usted no se va a ir en blanco. Usted y yo vamos a sufrir, así como Cristo sufrió en esa cruz del Calvario. Volvamos otra vez a Marcos capítulo 15, versículo 23. Él estaba sufriendo el dolor. Estaba sufriendo en este lugar. Ya había sido azotado, había sido lacerado prácticamente, con un maltrato que no se había visto otro en la historia. Estuve leyendo un artículo acerca de una explicación médica de lo que sufrió Jesús. Es algo increíble. Habían términos ahí, por eso no los traigo porque no los domino, no me los sé. Pero es un asunto increíble la cantidad de cosas que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Vieron tanto el sufrimiento y el desgarre que de alguna manera querían darle esta bebida que funcionaba como un sedante, como para anestesiar y evitar como que sufriera tanto, pero él lo negó. Él dijo: no quiero. Diciendo así con esto que él quería experimentar toda la copa de la ira de Dios. Estaba para eso. Él no quería pasar por alto, él tenía que sufrir porque es lo que su padre quería. Él le pidió a Dios: Señor, si fuese posible que pase en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una forma de no sufrir la copa. No, yo la voy a sufrir. Y él dijo que no.
No tienen que buscar allá en el capítulo 14, así lo dice, en el versículo 35. Comenzó a entristecerse y dijo: oye, Padre, si no fuese posible para que pase esta copa, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. A los que están anotando el 36, 14:36, esa copa de sufrimiento nunca la negó. Y les hago una pregunta, hermanos queridos: ¿por quién el rey quiso morir otra vez? ¿Por quién murió el rey? Por mí. El rey murió por mí. Versículo 24 dice: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. El ser humano está perdido sin Cristo Jesús. Está ciego. ¿Cómo estás haciendo esto? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero era una profecía en las Escrituras, en Salmo capítulo 22, 18. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando comenzó la crucifixión era alrededor de las 9 de la mañana. Y el título escrito en su causa era: el Rey de los Judíos. ¿Era Jesús el Rey de los Judíos? Claro que sí, pero lo veían como una mentira. No veían esa verdad. Estaban ciegos espiritualmente hablando. No veían a quien estaban crucificando. Hacía solo una semana que le llamaban Rey con regocijo. Otra vez repito. Y le digo esto, hermanos, porque eso es lo que pasa con muchísima gente que llama a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Dios, pero realmente no lo ve como realmente es y no vive su vida como dice que ve a Jesús. Mucha gente felicita en el día de hoy Happy Easter, creo que estoy correcto, ¿verdad? ¿Eso es lo que significa? Y van a la iglesia, y es bueno que vayan y escuchen un mensaje como este, para que vean que no se trata de una celebración cultural ni de tradición. Se trata de recordar este momento para no hacer lo que hacían los soldados, sacarle provecho a Jesús, pero no de la manera que debería. Yo pregunto: ¿es Jesús tu Rey, hermano? ¿Es Jesús tu Dios? ¿Es tu Rey? Ese que murió en la cruz del Calvario fue crucificado. Versículo 28, 26 en adelante, al 28. Y el título escrito en su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Eso estaba profetizado en Isaías. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Fue contado con los pecadores. Hermanos, no hay cosa más dolorosa que ser juzgado por algo que tú no hiciste. Están ahí y te ven a ti. ¿Le gustaría a usted, siendo usted inocente, que lo ponga a usted al lado de que alguien que sí hizo algo bien tremendo, alguien que mató a alguien? Si usted ve que hay dos que están crucificados y fueron por asesinato, o fueron porque no tienen remedio, porque la muerte en una cruz era ya la última sentencia, la más cruel, la más sanguinaria. Era a un delincuente que quizás había estado preso varias veces y que no tenía remedio. Pues entonces vamos a salir de él. Ahora imagínese usted inocente en medio de dos ladrones. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo Jesús? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros. En el versículo 50, en capítulo 53, versículo 12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, pagó por muchos. La muerte de Cristo fue para pagar por sus pecados, por los suyos y por
por los míos. Era lo que le llaman en teología la muerte sustituta de Cristo. Recuerda también, Jesús no pecó. Jesús no pecó, y se lo digo porque hay personas que así lo publican. Conozco religiones paganas que reconocen mucho a Cristo Jesús, pero dicen que era un hombre común y corriente y que sí era pecador y que tenía debilidades. No, Jesús no pecó. Jesús murió en lugar de los pecadores. Jesús murió en lugar suyo y mío para que la justicia de Dios fuese aplicada sobre él. Pero él no cometió pecado, hermanos. Él no cometió pecados. Primera de Pedro 3:18 nos puede decir esto. Primera de Pedro 3:18 nos dice que el justo por los injustos, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Primera de Pedro 3:18. Creo que ando un poquito rápido. Dice, ¿lo tienen, queridos hermanos? Porque también Cristo padeció una sola vez por el justo, por los injustos. ¿Y para qué murió? Para llevarnos a Dios. No fue por otra cosa. Él pagó nuestros pecados. El justo pagó por los injustos con el propósito de llevarnos a Dios. Hermanos queridos, tenemos que estar pendientes de esto. Él nos redimió del pecado. Él nos quitó la culpa. Él nos lavó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No iba a ser posible la salvación sin la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Él pagó. Él es el justo. Usted no es justo, ni yo. Tenemos que quitarnos de la mente de que nosotros nos creemos buenos. A veces nos creemos arrogantes y pensamos que no necesitamos a Cristo. Una profesión de fe ya, porque eso es lo que dice el protocolo, pero realmente yo no necesito de qué arrepentirme. Hay gente que piensa que no tiene que arrepentirse. Todos somos pecadores. Y Cristo murió por cada uno de ellos. Segunda de Corintios 5:21 sigue siendo uno de los pasajes favoritos. Alguien me preguntó, ¿cuál es uno de tus pasajes favoritos? A veces no sé, no tengo que decir, porque son muchos. Pero uno de los que enclava una de las razones por la cual el Señor habló a mi vida, por la cual yo vi y me convertí, eso fue asombroso para mí. Primera de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Pastor que me enseñó este pasaje me lo hizo obligado a aprenderlo de memoria. Les recomiendo a ustedes que se lo aprendan, porque es donde encierra una verdad muy poderosa. Algo de lo que pasó en la cruz cuando Él murió. Eso de que Él pagó por nosotros lo hace más contable aquí. Están ahí 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oh, hermanos, eso me explotó la cabeza cuando yo llegaba al Evangelio. Yo tenía en la mente el deseo de buscar a Dios. Yo veía ese sufrimiento de Cristo en la cruz, pero no entendía. Yo era de los que me ponía la ramita y la ponía en una crucecita, me la ponía aquí. Ya con ponerme la cruz aquí, yo sentía que yo ya estaba en el cielo, hermano. ¿En serio que sí? Yo llegué incluso, porque eso es lo que es la transmisión. Estos días son como para afligirte, hacer ese tipo de cosas para pensar que eso es lo que me va a salvar. No, hermano, tengo que entender el sentido. Él pagó por nosotros, pero mucha gente no sabe qué significa pagó por nosotros. ¿De qué se trata? Es una transacción. Él se puso como sustituto, se puso en nuestro lugar. ¿Ustedes sabían quiénes son los que tienen que estar en la cruz ahora mismo? Somos usted y yo. Somos todos nosotros. La paga del pecado es muerte. Al Cristo tomar acción, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el pago fue sobre Él. Otro pasaje, perdonen que le hablo de
4 pasajes que hablan fortaleciendo esta parte, porque es que muchos no lo entienden. Una de las cosas que hago cuando evangelizo es que las personas entiendan y se saquen de la cabeza, porque hay un cliché de que, oh, ¿qué hizo Cristo por ti? Murió en la cruz, pero explícame qué significa eso para ti. Ellos no saben. Solamente dicen, Él murió en la cruz por mí, pero no entienden el efecto transaccional que hubo espiritualmente hablando para que eso sea posible, donde le da toda la gloria a Él. Vamos otra vez a Isaías 53:6. Isaías 53:6. Dice claramente, para aquellos que se mofan, aquellos que piensan que con su buena moralidad, según ellos y su justicia, no necesitan a Dios. Espero que no haya nadie aquí que piense que no necesita a Dios, porque no es un delincuente, no ha matado gente, no ha tenido secuestros, no ha hecho atracos, y piensa que por ese hecho no necesita a Cristo. Dice, todos, ¿están conmigo? 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿en quién? El pecado de todos nosotros. Aquí estaba Jesús, aquí estamos nosotros, y el pecado nos estaba consumiendo, nos estaba condenando, pero no había manera de que nosotros podamos hacer algo. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Por eso envió a Cristo, santo, limpio y sin mancha de pecado, para que llevar el pecado de nosotros a la cruz del Calvario. Por sus llagas, dice al final, fuimos nosotros curados. Fue contado con ellos porque realmente necesitaba pagar nuestra redención. Volviendo otra vez a Marcos. Versículo 29. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Cuántas veces le demostró Jesús quién era Él? Siempre. Otra vez, vuelvo con el domingo. Les mostró su poder evidentemente al levantar a Lázaro de la cruz. Levantar a Lázaro de entre los muertos. Demostró quién era Él. Meneaban la cabeza. Otra profecía también le injuriaban, diciendo, tú no eres lo que tú decías ser, tú eres un falsante. Vi en las redes sociales hace precisamente una semana un judío llamándole estafador a Cristo Jesús. Qué tristeza más grande. Todavía tienen ese coraje, pero en el fondo saben que es el Mesías. Saben. O sea, lo que hizo no se puede borrar, está allí. La persona de más trascendencia en la historia humana se llama Jesucristo. Sálvate a ti misma. No vino a salvarse él mismo, él no necesita salvación. Él vino a salvarnos a nosotros del pecado. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. En el versículo 32 hay una de las mentiras más grandes que ha tenido la humanidad. Le voy a explicar prontamente. El versículo 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Esa fórmula no funciona. Para que veamos y creamos. Usted no va a creer aunque usted vea. La fórmula para creer no es ver. Decía el apóstol, porque por fe andamos, no por vista. El pueblo de Israel solamente quería señales y señales y señales, y déjeme decirle, cuando te pones a pensar, le dio señales suficientes, le dio señales a todos, de todas maneras, todo milagro.
Hay personas que piensan y así se dejan atrapar. Por eso es que si usted va a la iglesia para buscar un milagrito, para que le pongan el pañito, o para que le soplen, o para que oren por usted, para que se le quite el problema que tiene, o para sanarlo de alguna enfermedad, y entonces usted cree por eso, ha creído mal, porque la manera de creer en el Salvador, en el Rey de Reyes y Señores, es a través de la palabra de Dios. No es a través de lo que tú ves. Romanos 10:17. Entonces, ¿saben este pasaje? Lo menciono bastante. Para que veamos y te creamos. Querían como que bajara de manera milagrosa y que viniera un viento recio y que llegaran los destellos del cielo, se desaparecieran los clavos y entonces así ellos podían creerle. Mira, hermano, cuando usted podía ver el que no cree en Cristo, puede ver lo que sea y no va a creer, porque hay una manera de creer, desarrollar nuestra fe. Versículo 17. Así que la fe es no por ver, y el oír la palabra de Dios. Nunca la fe vendrá por lo que ves, nunca. Es el engaño de muchos. Ver para creer. Ya para la resurrección hablamos un poquito más de Tomás. No se deje engañar. No se deje truquear, me dicen en mi país. Mucha gente va a una iglesia porque le prometen villas y castillas, y cuando ve aquí sí, no. Porque tú vas a buscar tu fe. Concéntrate más en lo que tú escuchas de la palabra del Señor para que tu fe crezca. En el caso que seas creyente. Y si no eres creyente, entiende que no tienes que ver un milagro en una iglesia o en algo sensacionalista para tener la salvación que es en Cristo Jesús. Es a través de escuchar la palabra de Dios. Versículo 37 de nuestro pasaje de Marcos capítulo 15. Perdón, del 33 en adelante. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó esa tristeza, la traición, el juicio, el rechazo a voces de su pueblo, a quien fue a juntar como la gallina a sus polluelos. Eligieron a un satánico como Barrabás, le abofetearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, sufrió, le pusieron los clavos para respirar. Muchos dicen que tenía que afincarse en los clavos que tenía en los pies para poder tomar aire. Eso fue triste, eso fue doloroso, pero lo más doloroso que pasó el Señor fue este pasaje. Fue este pasaje. Porque en ese momento Él tenía todos los pecados de todo el mundo. Y en ese momento su Padre lo había desechado. Dios no mora con el mal. Sin santidad nadie verá a Dios. Él no lo hizo, pero al cargar los pecados de nosotros fue separado de la comunión con Dios. Hermano, que te tome de ejemplo esto. El Señor, para tener comunión con Dios, tienes que alejarte del pecado. No puedes pensar que estás mal y llevando todo el mundo por delante y creer en tu mente que tienes una buena comunión con Dios. El dolor más grande que tuvo Jesús no fue tanto lo físico, aquí es un dolor en su alma, porque se había roto por ese momento la relación estrecha que tenía con su Padre Celestial, con quien pasaba horas orando, por quien vino a morir en la cruz del Calvario. En ese momento, ¿por qué me has abandonado? Sí, tengo que abandonarte porque en este momento tú has decidido cargar con el pecado del mundo.
¿Fue desamparado él? Claro que sí. Si estamos cargando con un pecado, al igual que este momento, Dios también te va a desamparar. Se va a alejar. No es que te va a abandonar, pero tú debes ser santo como Dios es santo, apartado del mal y del pecado. No se puede estar mal con Dios, o bien con Dios, mejor dicho, andando una vida de pecado. Hermanos, tenemos que dejar la doble moral de venir un domingo a cantar al Señor, a abrazar a los hermanos y besarlos, compartir entre nosotros, y tener un pecadote que todo el mundo sabe en tu barrio o en tu familia. Vienes a alabar a Dios un domingo, el lunes y martes y miércoles, entonces tú eres un diablo o una diabla. Suena feo, suena triste, pero ahí es la verdad. No podemos pensar que Dios tiene convivio con las tinieblas. Por eso decimos, arrepiéntete. Dios perdona. Jesús murió por tus pecados. Solamente debes confesarlos y apartarte, y tendrás misericordia de parte de Dios. Pero venir a alabar a Dios pensando que eso justifica y estabiliza un poquito el pecado que estás haciendo sin arrepentirte, lo que va a venir es castigo de parte de Dios en tu vida. Si esto pasó con Jesús, que nunca pecó, y no fue por eso que el Padre en ese momento lo desamparó, imagínese una persona viviendo en pecado, estando supuestamente en el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 35. Estos no entendían. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndosela en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Estaba perdido este hombre. No entendía. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Otra vez es una muerte horrible. Y solo lee los detalles que solo Marcos dio de los 4 evangelios. Saca lágrimas y nos pone triste. La muerte de Jesús fue injusta, cruel, dolorosa e indignante, bochornosa. Un Salvador, dirían muchos, muriendo. ¿Cómo es eso? Contradictorio incluso. Pero la muerte de Cristo era necesaria. Era necesaria. En Lucas 9, 22 y 27, así se lo dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre, 9:22, hermanos queridos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los gobernantes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era triste la muerte de Cristo, nos dolió, mucha gente lloró, es injusto, es indignante, fue como un animal fuera de la ciudad, no es ni siquiera de nosotros, una muerte cruel y lenta. Pero la muerte de Cristo era necesaria porque era el plan eterno de Dios. Sin ese plan eterno de Dios no había salvación eterna para usted y para mí. No hubiese sido posible sin la muerte de Cristo nosotros alcanzar la salvación. Más bien, fuimos justificados. Había una sentencia del juez, Dios Padre Todopoderoso. La sentencia de la paga del pecado es muerte. Pero no hubiésemos sido declarados justos si Cristo no hubiese muerto. Vamos a Romanos capítulo 5, del 8 al 10. Fuimos justificados, hermanos. Nos hicimos justos por el decreto del mismo Dios. Romanos capítulo 5, del 8 al 10, voy concluyendo. Calculé la hora que empecé, hermanos, perdón.
Estoy emocionado aquí. De momento me quedo solo yo aquí gritando. ¿Y dónde están los hermanos comiendo pan allá abajo? Así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fuimos justificados en su sangre. Fuimos justificados. La muerte de Cristo representa una victoria. Representa, le ganamos. Le dimos duro a Satanás, que pensaba que tenía el imperio de la muerte. Él pensaba que se iba a salir con la suya. Una de las cosas que pienso, es algo personal, yo creo que ni Satanás sabía el plan de Dios. Estaba oculto a sus ojos. Porque se estaba guisando, diciendo, se va a morir, lo logramos crucificar, conquistamos a Judas, lo negó Pedro, está destruido. Y lo que no sabía era que era precisamente el plan de Dios. Leímos la semana pasada en Corintios capítulo 1 de que los gobernantes no sabían de que matándolo estaban dándonos justificación a nosotros. Fuimos justificados, hermanos, por su muerte. Si vamos a Colosenses capítulo 2, 13 en adelante, la verdad que fue una estacada. Hermanos, cuando veamos la muerte de Cristo, bendito sea Dios. Sabiduría de Dios. Bendito su plan eterno de justificación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el versículo 15. Dice el versículo 13, y a vosotros, Colosenses 2, 13 al 15, perdonen que estoy leyendo mucho, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la muerte de Cristo. Trajo triunfo, hermanos. Bendito sea Dios. El Señor triunfó en la cruz. Triunfó en la cruz por nosotros. Estamos con el que ganó. Las fuerzas espirituales del mal fueron vencidas. Ya no tienen poder sobre nosotros. Ya no nos pueden poseer, no nos pueden dominar. Nos pueden influenciar, pero no pueden quitar la salvación. Ya es como un perro sin dientes. No te puede morder. El Señor venció triunfante en la cruz. Eso fue lo que trajo su muerte. Termino con esto. Esta muerte nos abrió el paso al cielo mismo, directamente. En el versículo 37 y 38, cuando dice, mas Jesús dando una gran voz expiró, o sea, en tu mano se encomiendo mi espíritu, dijo el Señor. Cuando dijo en aquella cruz, tetelestai, que significa consumado es, la deuda ha sido saldada, entonces murió bastante rápido, sorprendentemente. Y el versículo 38 es donde entendemos uno de los misterios de la Biblia, que no se sabía hasta ahí. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo representaba esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y que no se podía entrar porque tenía que entrar solamente una vez al año el sumo sacerdote.
Ya no hay problema para entrar a Dios directamente. Ya no hay dificultad. Jesús venció en la cruz del Calvario para abrirnos el paso delante. Ahora no tenemos un sacerdote, no necesitamos un sacerdote. Tenemos al sumo sacerdote, la cual podemos entrar abiertamente al cielo. Ya no tenemos que ir, mira, este corderito, o mira, mátame este animalito para perdón de pecados y habla por mí. No. Ya usted puede orar a Dios en el nombre de Jesús. Ese velo se rompió. En Hebreos 10, 19 al 22 podemos explicar todo esto. Hermanos, la muerte de Cristo fue necesaria para nuestra redención y nuestra salvación. Con ella triunfamos en la cruz. Fuimos justificados por su muerte. Ahora, tenemos que recordarla. ¿Pero sabe para qué? Para vivir la vida cristiana. Cuando nos bautizamos representamos la muerte de Cristo. Debemos andar en vida nueva, hermano. Debemos, la mejor manera de celebrar la muerte de Cristo es muriendo al pecado. Es muriendo a las cosas carnales que nos atan. No es caminando 3, 4, 5 cuadras que se cansen los pies. No es andar de rodillas un Viernes Santo. Mira lo que me pasó, mira, virgencita, mira. Las rodillas se me rompieron, concédeme algo. No, es dejando el pecado. Fuiste sepultado con él, el bautismo, representando la muerte. O sea, deja la carnalidad allá y anda en vida nueva. Cada cena del Señor es la muerte del Señor anunciada es hasta que Él venga. Eso nos da a nosotros a entender que debemos vivir una vida para Él, para glorificarle a Él. Ya fuimos crucificados con Él, y ese viejo hombre también fue crucificado en la cruz. Ya los pecados dejamos allí. No vivamos como que nunca lo hemos dejado. Que el Señor nos ayude a entender y comprender estas verdades para su honra y para su gloria. Padre, vamos a esta noche, vamos a aplicar estos principios de tu palabra. Hoy, Padre, yo sé que es un día grande, pero muchos no lo entienden. Queremos recordar tu muerte, pero es para, espiritualmente hablando, tomar acción y recordar qué significó esa muerte espiritualmente para mí, para agradecerlo, para vivir conforme a tu palabra. No queremos ser ciegos espirituales. Tú fuiste el rey que moriste por mí, y yo, Señor Dios, no hay manera de agradecértelo más que viviendo para ti. Tú eres mi rey, mi Dios, mi Señor. Tú moriste por mí en la cruz para darme vida, para justificarme de mis pecados. Oh, Señor, ayúdame a vivir para ti. Que podamos ser mejores creyentes, que podamos aprender a perdonar, que aprendamos a amar y seamos realmente como tú eres, Señor. Ser como tú. Bendice este tiempo, Padre. Bendice los alimentos que vamos a comer en familia. Que nuestra iglesia sea unida. Que la muerte de Cristo retumbe en nuestros corazones cada año, cada domingo. Oh Padre, para recordar que fue por nuestros pecados, para dejarnos en la cruz también, no para seguir viviendo en ellos. Oh Padre, ayúdenos, fortalécenos para sufrir así como tú sufriste. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.